Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Apocalipsis capítulo 3. Escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir, pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de mi Dios. Recuerda, pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. Sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen. Los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, mira delante de ti. He puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para ponerla a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí, y ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que viene del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el verdadero, el testigo fiel, que dice la verdad, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada, y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien no oye mi voz, abre la puerta. Entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo número 4 del Apocalipsis. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienes que suceder después de estas. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jade o de una cornalina, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar transparente como el cristal.
En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto los ojos por fuera y por dentro. Y ni día ni de noche dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran. Y arrojando sus coronas delante del trono dicen: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como les hemos estado mencionando, el Apocalipsis es un libro de la revelación y que pues sabemos íntimamente que la posibilidad de que no haya sido escrito por Juan el apóstol es muy clara. Posiblemente fue escrito estas líneas o este Apocalipsis en su plenitud por la comunidad juánica, que en aquel entonces tenían mucho afecto a Juan el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Era una comunidad que se había formado después de tanto tiempo que habían tenido contacto con Juan, y pues de alguna manera ellos tenían una situación muy íntima con Juan, y por eso llevaban a cabo una predicación exhaustiva a todos los lugares y confines de la tierra, y principalmente a las iglesias a las que ya se había llevado a cabo la predicación. Y vemos pues que es muy importante aclarar que la predicación que ellos llevaban querían reforzarla con la presentación de la evangelización directa del apóstol Juan, y que esas iglesias sintieran tranquilidad, fortalecimiento, amor, paz por parte de Juan. Es posible que partes del Apocalipsis hayan sido sí escritas por Juan o redactadas por Juan y escritas por un hagiógrafo, pero la mayor parte pareciera ser que fue escrita por la comunidad juánica. Y continuando con las iglesias, las 7 iglesias que se mencionaron, y que cada una de ellas Juan, entre comillas, o el hagiógrafo, les está hablando, empezamos con el capítulo 3, en la que nos menciona el mensaje a Sardis. Escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. O sea, se le está escribiendo al ángel, porque cada una de las iglesias supuestamente hay un ángel. Escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. O sea, si está diciendo escribe también al ángel de la iglesia, podemos pensar 2 cosas. Una, que Juan le está dictando a un hagiógrafo, o que Dios le está diciendo a Juan que le escriba también al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Bueno, aquí hay una situación difícil, porque hablar del número 7 es hablar de la plenitud. No hay muchos espíritus, el espíritu de Dios es uno solo, y tiene varios dones. Eso lo aprendimos nosotros en los evangelios, lo hemos aprendido durante toda la redacción, el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí está hablando de los 7 espíritus. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. El único que puede tener los 7 espíritus de Dios, la plenitud, es Jesucristo, es nuestro Maestro. Aquí pues se menciona que tiene los 7 espíritus. Es algo muy incómodo, porque sabemos que solamente el Espíritu Santo habita en nosotros, habita en todas las comunidades, habita en la iglesia. Aquí habla del número 7, pero bueno, es el número 7, es plenitud. Y las 7 estrellas, bueno, estamos hablando de las 7 estrellas porque las 7 estrellas estábamos ya diciendo que eran parte de las iglesias. Recordemos que lo había ya mencionado
dice, este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candelabros, las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias. O sea, las estrellas son los ángeles que están en cada una de las comunidades. Aquí quiero volver a hacer hincapié de que la iglesia, siempre la doctrina nos ha indicado que nosotros tenemos un ángel. Y no es que haya un ángel en cada iglesia, o sea, en la iglesia de los cristianos, en la iglesia de los mormones, en la iglesia de los testigos, en la iglesia de los evangélicos, en la iglesia de los judíos, en la iglesia de los maometanos, de los musulmanes, en la iglesia de los católicos. No, o sea, no es un ángel por iglesia. Se nos ha enseñado que todos tenemos un ángel de la guarda, un custodio. Y está aquí hablando de que pues es el ángel. Las estrellas son los ángeles de las iglesias. Y le dice, escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, Jesucristo, y las 7 estrellas, o sea, los 7 ángeles. O sea, repetitivo, ¿no? O sea, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Esto lo podemos comparar porque sabemos muy claramente cuando decimos, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Estamos infectados con muchas costumbres, con muchas tradiciones, y nos hemos olvidado de la palabra principal, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Y hemos inventado muchas cosas. Acuérdense de que llegó uno y le dijo al maestro, a nuestro Señor Jesucristo, te voy a seguir, pero déjame ir a enterrar a mi padre que ha fallecido. Y dijo él, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estás muerto si no entiendes las cosas del Señor. Y vas a enterrar a los muertos físicos. Entonces, pues aquí dice, o sea, haciendo una comparación, sé que estás muerto aunque tienes fama de estar vivo, dice la Escritura. Pues sí, si estás en esa situación, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir, pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de Dios. Les está dando un consejo de que tengan ellos una situación plena en las cosas del Señor, firmes, que no claudiquen, que no renuncien, que sean capaces de continuar y no empezar a renunciar al Señor y a la palabra de Dios. Por eso les dice, no es perfecto delante de mí lo que haces. En el versículo 3 dice, recuerda pues la enseñanza que he recibido, o sea, la doctrina de Cristo, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. Eso son palabras que repitió nuestro Señor Jesucristo a Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, despierten, oren conmigo, no se duerman. ¿Se acuerdan que estaba en la oración del huerto? Y eso fue lo que les pasó, y aquí lo estamos viendo que es un mensaje más, es un formato más, de lo cual se está haciendo hincapié. Hay que estar despiertos, hay que estar siempre todos los días en constante oración, en constante servicio del Señor, en constante adoración a nuestro Padre Dios. Sin embargo, ahí en Sardis, dice este geógrafo, dice posiblemente Juan, dice la comunidad juánica, sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas, ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen. Bueno, pues lo podemos ver también en Sodoma y Gomorra, que estaba Lot, su mujer y sus 2 hijas, que eran los únicos que vivían de una manera honorable delante de Dios, porque todos se habían corrompido, todos habían ya manifestado su alejamiento a las cosas de Dios y se habían vuelto esas ciudades de la perdición, en toda índole, de toda situación. Entonces, nos menciona también aquí que sus ropas, ellas andarán conmigo vestidas de blanco, que quiere decir de pureza, de santidad, de perfección, porque se lo merece. Nos va a revestir nuestro Señor con ese don de salvación, con ese don de paz, de tranquilidad. En el versículo 5, pongan mucha atención porque dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Es una de las partes en la Sagrada Escritura donde dice que estamos escritos o estamos inscritos en el libro de la vida.
si salimos vencedores y en esta vida que llevamos, pues estamos conforme a las cosas del Señor, conforme a lo que Él nos está pidiendo. Y aquí estaremos anotados. Sino que lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice nuestro Señor Jesucristo. Se confirma lo que dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Y no estamos hablando de otro medio, no estamos hablando de medio de los santos, no estamos hablando por medio de nuestra Santísima Madre, ni tampoco estamos hablando por medio de los ángeles, ni de cualquier otra entidad celestial que serían los patriarcas, los profetas, los reyes, que tenemos a muchos, el rey David, el rey Salomón, ¿no? Por medio de nadie, el único medio es nuestro Señor Jesucristo. Sino que lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu, sí, es el Espíritu Santo. Le dice a las iglesias, aquí ya no habla de los 7 espíritus, ¿no? El que tiene los 7 espíritus, ¿no? Sí, es una forma muy alegórica de decir que nuestro Señor Jesucristo tiene todo. Él es el Rey de Reyes. Y lo impactó mucho a Pilato cuando le dijo, yo soy rey no soy rey de este mundo. Si fuera rey de este mundo, mis súbditos vendrían y estarían defendiéndome. Pero mi reino no es de este mundo. Se lo dijo, no es un mundo material, ni mundano, ni terrenal. Sí. El número 7 dice, escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ya pasamos a otra de las iglesias. ¿Sí? Esto dice el que es santo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y verdadero, el que tiene la llave del rey David. Sí, pues la descendencia del rey David. Acuérdense que la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, Él era descendiente del rey David, y el rey David era descendiente de uno de los 12 hijos de Jacob, de Judá. El que cuando abre, nadie puede cerrar. Y cuando cierra, nadie puede abrir. Esto quiere entender que nuestro Señor Jesucristo tiene en sus manos, Dios tiene en sus manos la vida y la muerte. Él sabe cuándo nos vamos, y Él sabe por qué llegamos, y Él sabe todo de nosotros. Aunque nosotros no digamos o no lo queramos decir, de todas maneras, Dios lo sabe. Él es el Todopoderoso, sabe todo. Versículo 8 dice, yo sé todo lo que haces. Pues sí, Dios sabe todo lo que hacemos. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Esa es una de las cosas importantes, que no hay que negar a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios, ni a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios y ser felices en lo mundano, en lo terrenal, pero también en lo espiritual. El Señor no nos niega la felicidad, porque muchos siempre lo toman de una manera muy violenta, en donde dicen, es que Dios está castigando. Tú te castigas cuando te alejas de Dios. Cuando estás en pecado, ¿qué quiere decir ausencia de Dios? Es cuando te castigas, tú solo te estás autocastigando. Dios no te castiga. Y cuando muchos dicen, pero ¿cómo es que Dios ha permitido, o permitió en el pasado, en la historia, que los judíos lucharan contra otros pueblos y hicieran masacres contra otros pueblos? En la actualidad tú te das cuenta de que hay gente muy violenta, muy malvada, muy agresiva, delincuentes, secuestradores, asesinos, que violentan a la gente normal, a la gente con paz, con tranquilidad. Si te ha tocado ver eso o sentirlo en carne propia con algún familiar, pues te darás cuenta que esa gente malvada no debería de existir. Y se les pone un hasta aquí. Dios puso un hasta aquí en Sodoma y Gomorra. Dios puso un hasta aquí cuando fue el diluvio en Noé. Dios puso un hasta aquí cuando corrió a Caín, cuando mató a Abel. Dios puso un fin a los egipcios que querían eliminar a todos los hebreos cuando fueron sacados del pueblo de Egipto vía Moisés.
Pero también Dios ha puesto al pueblo judío, su pueblo escogido, para que acabe terriblemente con gente nefasta, bandida, delincuente, malvada, que ha hecho mucho daño a otras personas o a ellos mismos. Esto quizá a lo mejor es algo muy fuerte, pero es algo muy importante que también lo tengas tú. Porque cuando eres víctima de un secuestrador, de un asesino, de un violador, y te maltrata a ti y a tu familia, a veces tú deseas que esa gente se muera. Y a lo mejor la maldices, pero nosotros debemos dejar que el que dé la respuesta y la paga a esa gente sea nuestro Padre Dios y no nosotros. Nosotros no debemos de intervenir, siempre y cuando el Señor no nos diga que intervengamos. Entonces eso es importante también para que nosotros lo tengamos bien firme y no caigamos en errores. Seguimos, dice aquí, en el versículo 8 dice, yo sé todo lo que haces, mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. No hay que negar a nuestro Señor. Yo haré que los de la congregación de Satanás, ¿quiénes son los de la congregación de Satanás? Pues todos aquellos que niegan a Dios, que están en pecado, que solamente viven en lo mundano, en lo terrenal, los mentirosos, que dicen ser judíos y no lo son. Pero aquí vemos entonces cómo este geógrafo, este Juan, esta comunidad juánica, está hablando de los mentirosos que dicen ser judíos. Pues eso no era importante, el que digan que son judíos, no porque son judíos ya se van a salvar. Entonces se dan cuenta como que hay una situación un poco rara y difícil. Si está doctrinando con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y está evangelizando con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿qué tiene que ver aquí? Que si unos dicen, yo soy judío, pues seas judío, no judío, seas griego, seas romano, seas sirio, seas etíope, no importa, para Dios no hay fronteras, acuérdense de lo que dijo, para Dios no discrimina, no hay distinción de personas. Pero aquí aclara mucho que hay muchos que andan diciendo que son mentirosos, que dicen ser judíos y no lo son. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies, para que sepan que yo te he mandado. Eso no importa. Aquí nos damos cuenta una vez más en este versículo de que 100% Juan no estaba escribiendo esto. Aquí posiblemente es de la comunidad juánica quien dio a escribir esto, porque había mucho pleito contra los judíos, porque los judíos seguían insistiendo que la gente se circuncidara, que la gente siguiera la ley de Moisés. Y entonces por eso es que aquí nos damos cuenta que, una vez más, Juan no hubiese dicho eso. Lo vemos en su evangelio, lo vemos en sus 3 cartas que hemos leído, que hemos estudiado, y si no las has leído y estudiado, y el evangelio pues lo debes de leer, para que te des cuenta que Juan nunca habla de esa manera. No tiene esos principios de hablar así, a pesar de que él era judío. En el número 10 dice, has cumplido mi mandamiento. Eso se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia, acuérdense. Has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a todos los que viven en la tierra, a todos los que viven en la tierra. Esa prueba pues ya se alargó, porque estamos en el año 2018. En aquel entonces pues ya sentían que ya se moría el último de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y decían, pues ya pronto regresa nuestro Señor Jesucristo. Ya está aquí a vísperas, ya está a boca de jarro. Pasaron 5, 10 años, 15, 20, 30 años, 40, 50. Llegaron hasta el año 300. Y entonces cuando leían este libro los teólogos, los maestros de la iglesia cristiana, no aceptaban este libro porque decían, pues todo lo que dijo aquí pues como que no se cumplió. Decía ya pronto, y pues ¿cuál pronto? Ya pasaron más de 250 años y esto no se ha acabado. Entonces por eso no lo aceptaban como un libro inspirado por Dios, ni tampoco como un libro que tuviera un mensaje. Porque hasta ahorita estamos hablando de las iglesias, de las 7 iglesias de aquel entonces, que Juan, supuestamente, o la comunidad juánica,
pues les quería confortar, les quería escribir, quería que ellos pues vivieran de una manera honorable, que fueran unas personas pues buenas, que no anduvieran haciendo y deshaciendo en las cosas de nuestro Señor, que verdaderamente hicieran lo que tenían que hacer. Por eso les mandaban esas cartas. Y les escribieron así, ¿no? Hay un ángel que nos cuida en la iglesia, en la comunidad. Entonces es una bonita forma, ¿no? Decir, hay un ángel que nos está cuidando. Escríbele al ángel para que les diga a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia. Vamos a ver también ahorita la de Odisea, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era muy famosa, ¿verdad? Porque pues ahí estaba, Pablo también había evangelizado ahí. Has cumplido mis mandamientos, te pondré a prueba. Muy claramente dice a todos los que viven en la tierra, no nada más a ellos. Cuando sea esta venida de nuestro Señor Jesucristo, pues sí, nos va a poner a prueba a todos, o durante toda nuestra vida Dios nos pone a prueba. Por eso decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Vengo pronto, dice del versículo 11, vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Sí, o sea, sé constante en las cosas de Dios, porque pasa el tiempo y te empiezas a sentir como que pues no pasa nada, ¿no? Si conoces, amas y sirves a Dios, pues te vas a dar cuenta que la situación es otra. Pero si no lo conoces, no lo amas y no lo sirves, medio lo conoces o crees conocerlo, medio lo amas porque lo amas como se te da la gana o como tú crees, y supuestamente tú lo sirves haciéndole el bien quizá nada más a tu familia, si bien nos va ver eso, pues no te va tan bien. Y empiezas a decir que el Señor te castiga, que el Señor está en contra tuya, que el Señor no te escucha, y empezamos a decir tontería y media. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Pues el premio es la vida eterna. A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, fíjense, le dice como columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo, de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Estaremos nosotros plenamente con nuestro Señor. Recuerda que venimos de nuestro Señor y tenemos que regresar a Él. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Espíritu Santo dice a las iglesias. Les digo, vivimos la época del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta hasta aquí, antes de terminar con la última iglesia, el mensaje de la iglesia de la Odisea, hasta aquí, en estas 6 iglesias, 6 mensajes, siempre termina diciendo el que tenga oídos que oiga el Espíritu de Dios, dice a las iglesias. El Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Y a todas las iglesias, a estas 6 iglesias, les está dando pues algunos consejos, les está dando algunas indicaciones, que prevalezcan bien, que no se desanimen. Como les digo, era una fraseada, es una forma de decirles a las comunidades de que estén tranquilas. ¿Y qué más si esto que les estaba diciendo era por parte del último de los apóstoles vivos de nuestro Señor Jesucristo? Pues iban a sentir muy confortables, ¿no? No es lo mismo que tú recibas una carta de tu papá y tu mamá que la recibas de tus hermanos, o que la recibas de tus hijos, o que la recibas de tus nietos. No es lo mismo. Si la recibes de tu padre y de tu madre, pues a lo mejor sientes mucho agrado, ¿verdad? Pero si lo recibes de tu nieto, a lo mejor no lo recibes tan bien. Pero si alguien te dice, oye, tu papá, tu mamá te mandó este mensaje, y tú dices y lo lees, y te das cuenta de que dices, oye, ay, pues qué bueno, gracias por traerme esta carta de mi papá y mamá. Esa persona a lo mejor te mintió, y la había escrito esa persona, y no era de tu papá y tu mamá, pero te sentiste confortable, te sentiste bien, te sentiste con paz, con amor, con tranquilidad. Pues es lo mismo que estaba pasando con estas iglesias. Estaban en una situación crítica y pues la comunidad juánica, es posible que ellos hayan escrito ese mensaje para confortar a esas iglesias, a esas comunidades, para que siguieran portándose bien, pero si no te portas bien, aguas, o sea, de una manera muy drástica, ¿no?
ahí te va, ¿no? Te portas bien, bien con Dios. Te portas mal, te va a ir como Sodoma y Gomorra, ¿no? El versículo 14 dice, escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el verdadero, el testigo fiel que dice la verdad, el origen de todo lo que Dios creó. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo. Así lo identifica en esta parte. Yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Sí, Dios sabe todo lo que hacemos. Ojalá fueras frío o caliente, sí. O frío o caliente, no hay que ser tibio, ¿eh? ¿Estás con Dios o estás en contra de Dios? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O estás con el Señor o no estás. No, eso de que más o menos. Ahí voy, no. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Así dice la gente que tiene dinero. Pues ha ido muy bien, o sea, yo no tengo necesidad, yo nunca he ido a misa, yo nunca he rezado, yo tengo dinero, tengo casa, vestido, sustento, tengo lujos. O sea, para mí Dios no existe porque todos quieren a Dios para que les dé casa, vestido y sustento, fíjense, ¿eh? Sí, la mayoría de los creyentes tienen esa situación, ¿no? Quieren tener a Dios, pero para que les dé casa, vestido y sustento y lujos y satisfacciones. Pero la gente rica que tiene todo eso, como los reyes, porque hay reyes en el planeta Tierra, que viven muy bien y muchos de ellos pues están alejados del conocimiento de Dios. Y aquí habla de ese tipo de personas que en aquel entonces ya existían. Pues sí, pues había los emperadores romanos, los de Grecia, sí, los de Etiopía, los sirios. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pues sí, pobre en las cosas del Señor, ciego en la palabra del Señor y desnudo porque estás en pecado. No tienes esa vestimenta blanca que hace rato estábamos hablando en las otras iglesias. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego. Sí, en el fuego del Espíritu Santo. Para que seas realmente rico, sí, en las cosas ricas, en las cosas de Dios. Y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tus vergonzosa desnudez, sí, pues que te conviertas y te revistas de lo blanco. ¿Se acuerdan de la transfiguración? En donde los tres estaban vestidos con ropas muy blancas y destellantes, hasta parece que habían usado el jabón más fino en la actualidad para darle blancura y le habían echado hasta cloro, ¿eh? El estar vestido de blanco es el símbolo de la pureza, de estar con Dios. Y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Sí, porque estás viendo y no ves. Estamos viendo la presencia del Señor durante toda nuestra vida y no nos damos cuenta de que el Señor está con nosotros siempre. Quisiéramos que se nos apareciera, quisiéramos que ver su mano así como de un ser humano. Acuérdense que Dios no es un ser humano, Dios es el Todopoderoso. Tomó forma de ser humano, se rebajó a la forma humana para darnos vida eterna, para que seamos sus hijos. Fíjense lo que hizo nuestro Padre Dios, y lo debemos de agradecer siempre, ¿no? Dirán muchos, bueno, pero para Dios eso pues es una cosa pecata minuta, es muy fácil hacer eso, porque es el Todopoderoso. Sí, para nosotros sería muy difícil, sí, pero de que lo hizo para nosotros, y entonces nosotros debemos agradecerle. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, decimos. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Así le dice a la iglesia, sé, sí, fervoroso y vuélvete a Dios. Es el consejo que les da a la iglesia de la Odisea. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien ya no oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. El Señor en un momento de tu vida te hace el llamado y pues tú tienes que aceptarlo, tienes que escucharlo, abrirle las puertas de tu mente, de tu corazón, de tu alma. Y si las cierras, pues ahí andarás. A veces te da otra oportunidad el Señor y te vuelve a hablar, ¿no? Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. A ver cuándo se te ocurre abrir tu corazón, tu mente y tu alma ante Dios. A ver cuándo, ¿no? A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo, lo mismo que les dice a todas las iglesias, en mi trono, así como yo he bendecido, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nos hemos dado cuenta que hasta este capítulo número 3 que ha estado hablando a las 7 iglesias de aquel entonces,
que no eran las mismas iglesias que había visitado Pablo, ¿verdad? Porque Pablo había visitado otras iglesias. No sé si pues ya hayas tú leído y estudiado, pero por ejemplo, Pablo había ido a Tarso, a Antioquía, a Derbe, a Panfilia, a Talia, a Listra, a Iconio, a Antioquía, a Patara, Mira, había ido a Damasco y a Éfeso. Y aquí nada más nos menciona de las comunes. También llegó a la isla de Chipre. Aquí de las iglesias que nada más son igual que la de Pablo, Juan menciona es Éfeso. No menciona la de Tesalónica, ni de la iglesia de Colosa, ni la iglesia de Corinto, ¿no? Menciona otras, ya las acabamos de ver, que es la Odisea, Filadelfia, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, ¿sí? Pero la única que sí menciona es la de Éfeso, porque era una iglesia, una comunidad que había salido con bastante fruto, había dado mucho fruto esa semilla que se había sembrado ahí. Y había de todo, buenos, malos y medios buenos y medios malos, ¿no? Llevamos 3 capítulos del Apocalipsis. Son mensajes que también nosotros podemos captar para nosotros, en nuestra vida diaria. Pero hasta ahorita en este capítulo 3 no estamos hablando nada de terror, no estamos hablando nada de destrucción. Solamente aquí es muy drástico este geógrafo y te dice, pues si no lo haces, Dios te va a castigar. Te voy a vomitar, dicen, ¿no? Por ahí, palabras muy grotescas, ¿no? Pero pues no está hablando del fin del mundo. Esto pasa y ha pasado durante muchos miles de años. Estamos en el año 2018 y esto ha ocurrido y no ha pasado una cosa fuera de lugar. Aquí, hasta aquí está el capítulo 3. No hay una cosa que digas tú, ¡ay, qué horror! El Apocalipsis, ¡ay, qué miedo! No. Habló a las 7 iglesias, les dio sus mensajes y les dijo lo que tienen que hacer bien y si no lo haces bien, pues te va a ir mal. Tan. Es todo lo que ha dicho. Y dicho este geógrafo, posiblemente Juan, o la comunidad juánica, ¿verdad? Y todo para consolar y para seguir dando un mensaje a esas iglesias de ese entonces. ¿Y qué podemos sacar de provecho nosotros en la actualidad? Pues todo eso, ¿verdad? Que conozcamos, amemos, sirvamos a Dios, que vivimos la época del Espíritu Santo, que hagamos las cosas correctamente, vestirnos de vestidos blancos, no hacer las cosas del demonio, que es lo mundano, terrenal y corporal, lo sexual también, porque hay inmoralidades sexuales, y sigamos en oración y en común unión con Dios. Sigamos con el capítulo número 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, dice el geógrafo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Después de estas, ¿de cuáles? A ver, eso es muy importante, ¿eh? Sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. ¿De cuáles estas? No nos lo aclara. Entonces aquí nos damos cuenta cómo este capítulo 4, después de haber hablado a las iglesias, empieza a hablar de una manera diferente. No hay una forma consecutiva de lo que acabamos de hablar de los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. Este ya es otra cosa. Repito, después de esto, ¿de cuál esto? O sea, después de haber dicho esto a las iglesias, a ver, si es eso, fíjense lo que vamos a entender. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. O sea, después de lo que le dijo a las iglesias, a ver, vamos a ver si es cierto. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Una vez más el geógrafo dice, quedé bajo el poder del Espíritu Santo, pues si el Espíritu Santo ya vivía en Juan. El poder del Espíritu Santo vivía siempre en Juan y todos los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como lenguas de fuego. Ahí lo tenemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y fue escrito por Lucas. Bueno, aquí lo dice otra vez, quedó bajo el poder del Espíritu Santo. Esa palabra a lo mejor la traducción es otra, pero bueno, aquí no la pusieron como poder. A lo mejor es movido, ¿no? En ese momento quedé bajo el movimiento, ¿sí? O el Espíritu me movió, ¿verdad? El Espíritu de Dios me movió. Y vi un trono puesto en el cielo. Dicen que un trono puesto en el cielo. Y alguien estaba sentado en el trono. Es una forma muy pintoresca, muy artística, muy imaginativa de decir dónde está Dios. Dios está en todas partes.
Siempre queremos nosotros decir, es que Dios está en el cielo, ahí en un lugarcito, así como si fuera una residencia, sin sala, comedor, cocina y baño, y no sé, ahí sala de juegos, y no, así queremos pensar como así vivimos nosotros, así pensamos que está Dios. Pues no, señores, no. Dios es el Todopoderoso, Dios es nuestro Padre Todopoderoso, es el Alfa y el Omega, lo ha dicho la Escritura, y está en todas partes. Dios es dueño de todo. No es un ser humano para tener un lugar específico. Pero aquí, bueno, Juan, o el hagiógrafo, dice que así lo vio. Y bueno, vamos a verlo a su forma pintoresca, ¿no? Estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe o de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, o sea, un resto de tronos, ¿no? El trono de nuestro Padre Dios y 24 más alrededor, como si fuera una circunferencia, ¿no? En los cuales estaban sentados 24 ancianos. Muchos dicen, ay, ¿quiénes son esos 24? Ah, no, y déjenme decirles que pues muchos teólogos, muchos estudiosos, son muchos pues imaginativos, dicen, esos 24 ancianos, yo les voy a decir quiénes son, dicen ellos. ¿Sí? Son los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Y los 12 apóstoles. Con Matías, me imagino, porque a Judas Iscariote, pues aquí como que no entraría, ¿verdad? Dirían muchos, no, pues como Judas Iscariote, no, Matías el que lo reemplazó, ¿no? Y empiezan a decir, son 24, ¿no? 24 ancianos. Yo me pregunto, pues si los apóstoles no llegaron a ser ancianos. Ah, no, pero ya cuando llegas allá con Dios, en el trono de Dios, ya todos se vuelven ancianos. ¿No te acuerdas que Moisés cuando vio a Dios, porque entre comillas vio a Dios, más bien lo escuchó, vio esa zarza hirviendo en el monte Sinaí, cuando bajó su cara resplandecía y se tuvo que poner un velo, porque nadie lo podía mirar, deslumbraba, y supuestamente su cabello se volvió blanco, ¿verdad? Como la nieve, envejeció. Entonces muchos dicen, pues allá llegando con Dios, ya se nos van a poner los cabellos blancos. Oigan, cuando nos vayamos de aquí, no nos vamos a llevar este cuerpo. Este cuerpo, o este puerco, si eres un gordo, este puerco, se queda aquí. Y allá no vas a llegar ni con greñas ni sin greñas, ni calvo ni greñudo, ni con zapatos ni sin zapatos. Hay gente que la han exhumado de las tumbas y sacan los cráneos y todavía tienen el cabello. Y del color, el cabello de todo sucio, ¿no? Todo mugroso, todo contaminado, pero lo tienen del color de cuando se murieron. Si era color café, castaño claro, o negro, o canoso, pues así lo siguen teniendo, ¿no? Han sacado los huesos, exhumado a gente a los 7, 11, 20 años, y se han dado cuenta que el cabello todavía existe ahí, ¿no? Y muchos dicen, yo cuando lo enterré pues estaba con el cabello corto, y cuando lo sacaron tenía el cabello largo, a lo mejor no es, no, porque el cabello seguía creciendo, ¿no? ¿Sí? Pues eso ya lo sabemos porque lo hemos comprobado. Pero aquí se queda, no se va para allá. Entonces, echamos abajo lo que dicen esas gentes que cuando llegaron los apóstoles y que no llegaron ancianos, cuando se murieron, no eran ancianos, pero llegaron allá, se veían de una forma ya como de ancianos, porque les pasó lo mismo que a Moisés en la tierra cuando subió al monte Sinaí. Y dan una bola de explicaciones nefastas. En donde está Dios, en donde se encuentre Dios, que no sabemos dónde está Dios, que sabemos lo único que Él está en todas partes. Y nos está escuchando ahorita que estamos escuchando esto y leyendo esto, porque Él es todopoderoso y está en todos lados. No podemos situarlo en un solo lugar a nuestro Padre Dios, ni el trono, pero aquí el hagiógrafo, este señor Juan, posiblemente, o la comunidad juánica, nos está redactando esto de una manera pintoresca, para que lo puedas entender, si no, no lo entiendes. Hay un trono y está Dios sentado y están 24. ¿Y quiénes son los 24? Ah, pues son los apóstoles y son las 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo judío y ahora el pueblo cristiano, ¿no? Ah, qué bueno. Y también son tronos, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene su trono, ¿no? Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. O sea que ya habían sido triunfadores, que habían triunfado. Bueno, posiblemente, ¿verdad? Todos los
hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel, pues a lo mejor Dios les ha puesto una corona porque su descendencia habita la tierra, y cumplieron, posiblemente, no lo sabemos, eso solamente lo sabe nuestro Padre Dios. Entonces, ¿qué nos debe interesar eso? Y a lo mejor los 12 apóstoles, pues también, ¿no? Incluyendo a Judas Iscariote. A lo mejor Matías, pues nada más le ayudó a que Judas Iscariote cumpliera, no sabemos. Pero aquí la geógrafa nos dice que son esos 24. Él no nos dice que sean ellos, pero los estudiosos creen que son ellos. Son 12 y 12, son 24. ¿Verdad? Y que es la base firme de toda la historia de la salvación, de la descendencia de la palabra de nuestro Señor. Número 5 dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos, así como si fuese un huracán, ¿no? Relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, otra vez el número 7, que el número 7 significa plenitud, madurez. ¿Sí? Salían, ahí dice muy claramente, del trono del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 antorchas de fuego. Las 7 antorchas de fuego, pues simple y llanamente quiere decir que es el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo que está ahí, presente, ¿no? Las antorchas. El Espíritu Santo, les digo, vivimos la época del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que tenemos hoy en día. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Vuelvo a repetir la geografía. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? En la Sagrada Escritura, pues siempre nos hablan del Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos hablan del Espíritu Santo. Es en el único libro que habla de los espíritus de Dios. Como si anduvieran muchos espíritus. No lo vayan a confundir con los espíritus malignos, ni tampoco con las almas en pena. No. Pero aquí la geógrafa nos dice los espíritus de Dios 7. Por eso les digo, es algo muy raro, porque Juan sabía que no había muchos espíritus. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y esta comunidad juánica, pues sabía que el número 7 significa plenitud, y dice, pues 7. Así hay que escribirlo, ¿no? 7. Y así lo escribieron, y así lo tenemos escrito. Es por eso que todos esos detalles imperaban mucho para que aceptaran este libro que se integrara en la Sagrada Escritura. Recuerden que este libro fue integrado en la Sagrada Escritura hasta el año casi 400 de nuestra era. Nada más se tenían los otros 26. El número 27 pues no se tenía, no lo aceptaban, ¿no? Pero ya después los teólogos lo aceptaron, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya no creo que haga daño. Sí, pero pues vean cómo la gente le teme, la gente se espanta del Apocalipsis, la gente no le entiende. Pues para entenderle tenemos que remontarnos a esa época, y quién lo está escribiendo, y para qué lo está escribiendo, y a quién se lo está escribiendo. Si no, no lo íbamos a entender, Versículo 6 dice: delante del trono había también algo que parecía un mar transparente como el cristal. Un mar transparente como el cristal. A ver, en la época de los apóstoles no existía el cristal. No había cristales, no había vidrios. En esta traducción, esta malinformación que nos pasan aquí, esta palabra, es otra. No puede ser cristal, porque el cristal no es de esa época, no había cristales. Si hubiera cristales, entonces en las ventanas hubieran puesto cristales en las ventanas en la época de los apóstoles en Jerusalén. Entonces, pues, aquí está difícil de que nosotros podamos creer que esa traducción de esta palabra sea esta. Delante del trono había también algo que parecía un mar transparente, como el cristal. ¿Se dan cuenta cómo está esto manejado, manipulado? Si no había cristal, entonces delante del trono había también algo que parecía un mar transparente. Bueno, en el centro donde estaba el trono y a su alrededor, estamos diciendo cómo está el trono de Dios, supuestamente así lo vio este geógrafo, ¿no? Que decimos que es Juan. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos
de ojos por delante y por detrás. Eso quiere decir que todo lo ven. Y el que todo lo ve es nuestro Padre Dios. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. Muchos dicen, son los 4 jinetes del Apocalipsis. Tienen ojos por delante y por detrás, por todo se ve. ¿Cuáles son los jinetes del Apocalipsis? Según unos estudiosos, según unos teólogos dicen eso, que son los 4 jinetes, que es el hambre, la muerte, ¿sí?, la guerra, ¿sí?, el hambre, la muerte, la guerra y la peste. Pues no son ellos, no son los jinetes del Apocalipsis, porque así les dicen, no, son jinetes del Apocalipsis porque están jineteando siempre en la vida, siempre hay muerte, hay peste, hay hambre, hay guerra, siempre, todos los días, en este planeta Tierra, todos los jinetes del Apocalipsis siempre están presentes. Pues no son ellos. Otros dicen, son los 4 arcángeles. ¿Cuáles son los arcángeles? Otros estudiosos, otros teólogos dicen, son los 4 arcángeles. San Miguel es la fuerza, San Rafael la medicina, San Uriel el centinela, ¿sí?, San Gabriel el mensajero de Dios. Todos los ángeles son mensajeros de Dios, pero así se dice que son ellos. Nada más menciona la Sagrada Escritura 3 arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. A San Uriel no lo menciona en la Sagrada Escritura, pero por tradición judaica dicen que el arcángel existe. Y después ya nos mencionan que hay más, que son 7. En los libros contemporáneos escritos de la época de nuestro Señor Jesucristo nos hablan de 7 ángeles, ¿no? Raciel y otros más. ¿Por qué se los digo? Pues eso se los vayan a aprender de memoria y después se anden ustedes equivocando. Pues tampoco son esos ángeles. Pero hay otros estudiosos, teólogos, que dicen que esos 4 que están alrededor del trono, vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, son los 4 evangelistas. Caray. Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de hecho la Iglesia Católica lo simboliza así. Vamos a seguir leyendo. El primero de aquellos seres parecía un león. Un león, el primero de ellos. El segundo parecía un toro. El tercero parecía un humano. Y el cuarto parecía un águila volando. Y bueno, pues la Iglesia Católica menciona que esos 4 son los evangelistas. A Mateo le dicen que es el hombre. A Marcos le dicen que es el león. A Lucas que es el toro y a Juan es el águila. Pues ninguno de ellos, ninguna de las 3 observaciones que acabamos de hacer teológicas son esas. Lo único que está diciendo aquí la geógrafo es que esos 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, tienen ojos delante y detrás porque Dios lo ve todo. Dios está en todas partes. Es lo que quiere dar a entender. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni día ni noche dejaban de decir, estaban adorando al Señor. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todos los puntos cardinales vayan y prediquen a todas las partes de la tierra. Bauticen a todas las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la adoración de nuestro Padre Dios debe de ser en todas partes de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Porque Dios ve en todos lados, está en todas partes. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado al trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono dicen, tú eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Así termina el capítulo número 4, en la acción de adoración de esos 24 ancianos, que no podemos decir quiénes son. Les podemos proponer, como los teólogos estudiosos dicen, pero no nos dice quiénes son, y tampoco nosotros lo vamos a diagnosticar. Así lo vio este geógrafo. A lo que vemos es de que debemos de dar toda adoración y gloria a nuestro Padre Dios. Por eso dice, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea.
que sea adorado nuestro Padre Dios, allá en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, por los siglos de los siglos. Y bueno, pues estos 4 seres vivientes siempre están adorando al Señor. Nosotros debemos de integrarnos en esa adoración a nuestro Señor en uno de los puntos cardinales de este planeta Tierra. Este capítulo número 4 habla de una adoración, habla de un formato que el geógrafo vio de cómo está Dios, pero pues sabemos que Dios está en todas partes. Dios vive en nosotros, tenemos al Espíritu Santo, no tenemos 7 espíritus, no hay 7 espíritus con el Señor. Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros, lo hemos recibido desde el bautismo y está con nosotros para siempre. Hemos terminado entonces de entender las 7 iglesias, que se les dio un mensaje y también se les avisó que aguas, y podemos sacar mucho provecho de eso. Y vemos este capítulo número 4 de cómo este geógrafo vio supuestamente ese trono del Señor, según su métrica, según su forma, ¿no? Ahorita en la actualidad a lo mejor una visión sería diferente, ¿verdad? Será distinta. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con nuestro Padre Dios porque son un solo Dios en 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues nos hemos dado cuenta entonces hasta aquí, ¿verdad?, que, vuelvo a insistir, hay posibilidades de que Juan no haya escrito esto. Y esto que acaba de mencionar, dice, después de que le dijo eso a los ángeles de las 7 iglesias, vio esta visión Juan, y le dijo Dios, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. ¿Qué es lo que va a suceder después de estas? Pues nada más nos está clasificando de cómo es el reino de Dios y de cómo es adorado nuestro Padre Dios. Esas no son cosas que sucedan o que hubiesen sucedido. Es una explicación de cómo ve a Dios en su trono y cómo lo debemos de adorar a nuestro Padre Dios. Pero esas cosas no sucedieron, como dice en el versículo número 1 y 2. Después de esto miré, y sigue, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Y vemos esa parte en donde dice, delante del trono había también algo parecía un mar transparente como el cristal. ¿Cuál cristal? Si en esa época no existía el cristal. Bueno, te lo dejo para que lo analices, lo estudies y en ti quepa el desarrollo de la inteligencia para que puedas discernir y puedas entender entonces poco a poco una y otra de las partes informativas que nos está presentando estos versículos del Apocalipsis. Que Dios te bendiga.